Hola, muy buenas tardes compañeros y tutor. Hoy les hablaré del diseño de base de datos. Mi nombre es Sebastián Andrés Montero Franco, tengo 26 años de edad. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Soy de Honda, Tolima y pertenezco a la zona occidente del CEAD de La Dorada Caldas. Bueno, damos inicio. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros, donde se utilizaban para recolectar información los censos y conocidos como sistemas de ficheros. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Debido a la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos, en el año 1884, el señor Hernán Hollerins creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estático de la historia, con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente la contabilidad. En el año de 1950 se da orígenes a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para cumplir las necesidades de los datos de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar los datos de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Ya en la década de 1960 inició el uso de los discos, que fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar los datos directamente. Esto ayudó con el ahorro de tiempo. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesidad la secuencialidad. Pasando a la década de 1970, el señor Edgar Frank Coit definió el modelo racional, y este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos SGBD, a partir de los aportes de Cole Larry, desarrollador de la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Y en la década de 1980 se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas estructuradas que analiza grandes cantidades de datos, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones. En el año de 1990 surgen las bases de datos orientadas a objetos. De esta forma se desarrollan herramientas como Excel y Access, que de una ventaja en el servicio de 7 días a la semana y 24 horas al día. Así se creó la tercera generación de gestores de base de datos. En el siglo XXI, estamos ahora, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Les hablaré de los conceptos que seleccioné, que en este caso es SGBD, Sistema Manejador de Base de Datos, que es una colección de software muy específico orientado al manejo de base de datos, cuya función es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. También tenemos el concepto Oracle, es una herramienta cliente-servidor para gestión de base de datos que se usa en grandes empresas, diseñado para las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenido no estructurados y poder reducir los costos y los riesgos asociados a las pérdidas de información. SQL es un lenguaje de programación para almacenar y procesar información en la base de datos. Pueden usar las instrucciones SQL para almacenar, actuar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. Las tendencias. Las tendencias de las bases de datos son importantes porque ayudan a cualquier empresa a mejorar la gestión de sus datos e información para prosperar el manejo exitoso. La primero es la nube, que significa que las aplicaciones o procesos se ejecutan en contenedores de software, comunidades aisladas. Otra tendencia es el Big Data, que con un único sistema puede realizar
puede realizar generación, procesamiento, almacenamiento y consumo de datos, que tiene como resultado una mejor experiencia de los usuarios y otras tendencias como multimodelo y la seguridad de datos. El ejemplo de la base de datos que yo elegí fue un hospital, lugar donde a diario se hace la utilización de la base de datos para hacer el ingreso de los múltiples pacientes, junto con sus datos personales y así como los servicios brindados. Y en caso de fallecer, el paciente se eliminará de la base de datos. Por otro lado, se tendrá otras bases de datos como los medicamentos. De esa forma, cuando sea solicitado, hará la búsqueda correspondiente de la disponibilidad de los mismos para ser dispensados y la base de datos será actualizada con la información actual. Conclusiones. El sistema de base de datos consiste en un conjunto de programas, procedimientos y lenguaje que nos proporcionan las herramientas necesarias para trabajar en una base de datos, incorporando una serie de funciones que nos permiten definir los registros, sus campos, las relaciones, insertar, suprimir, modificar y consultar los datos. Muchas gracias.